Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Qué bendición esta oportunidad que Dios da para estar nuevamente aquí. Bueno, ya es como muy familiar La Rochela para mí, estar aquí con la iglesia del Señor Jesús en este lugar. Somos la amada del Señor, qué bendición. Y bueno, felicitar al grupo del Departamento de Familia por este programa tan importante. Y bueno, darle gracias a Dios por darme este privilegio de estar esta noche aquí. Y saludo especial a mi hermana Yané, al pastor Neiber, bueno, a todos, un saludo cordial en el nombre de Jesús. Y les invito, abramos la palabra de Dios allí en el libro de los Salmos, el capítulo 94. Es un privilegio servirle al Señor, pero lo hago con mucho temor y respeto hacia este Rey maravilloso que tenemos, porque esta palabra es viva y eficaz y es el alimento para nuestra alma. Así que vamos a tomar lectura allí en el libro de Salmo 94, desde el verso 12 al 23. Ustedes me van a ayudar a leer desde el verso 12 hasta el 23. En el nombre de Jesús leemos su poderosa palabra. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Amén. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Todos el 22. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Amén. ¿Pueden estar cómodos, mis hermanos? Bueno, escogí este salmo porque es un tema muy importante y se refiere a nuestra labor como padres y madres de familia. Y bueno, creo de que no es una tarea fácil, ¿verdad? ¿O a cuánto les ha parecido muy sencillo ser padre o madre de familia? Alguien decía, no, es que a nosotros nadie nos enseñó, ni los hijos vienen con un manual de cómo se debe ser padres y madres. Pero sabe que el Señor Jesús sí nos ha dejado un manual de instrucciones. Su palabra nos enseña cómo realizar bien esta labor como padres y madres. Así que escogí este salmo porque como es una tarea difícil, pues es una tarea agotadora, ¿verdad? Es una tarea agotadora y en ocasiones hay tristezas y preocupación. Entonces, este salmo nos habla de que si estuviéramos solos, ciertamente moriríamos. Vamos a las diapositivas, mi hermana, si me ayuda, por favor. Y el Señor en su palabra dice que somos bienaventurados cuando somos corregidos por la palabra. Es decir, que nosotros como padres y madres también necesitamos que el Señor nos corrija para poder corregir a nuestros hijos. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu palabra lo instruye. ¿Por qué es bienaventurado? Porque si nosotros permitimos que Dios nos instruya con su palabra, entonces ella es nuestro descanso. Entonces en ella, en el tiempo de la aflicción, podemos tener consuelo. Y me llama mucho la atención porque es que este salmo dice, ¿quién nos defenderá de los que hacen iniquidad? Porque es que hoy día la familia, las leyes del ser humano que ha sacado atentan contra la familia.
Atentan contra la integridad de este núcleo tan hermoso que hay en la sociedad como la familia. Resulta de que entonces hoy nos dicen que no podemos enseñarle a nuestros hijos cosas importantes. No, que si él quiere salir vestido de tal forma, no se le puede decir nada, porque entonces estamos atentando contra la libre expresión de ellos. Que si de pronto habla mal o trata mal a su compañero, entonces no se le puede decir nada porque de pronto los herimos o los cuestionamos y se va a ver afectado su desarrollo. Eso es lo que dice el mundo. Entonces la palabra del Señor, escogí este salmo porque dice: ¿quién nos defenderá de los que hacen iniquidad? Y responde: si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Y dice: tus consolaciones alegran mi alma. Es Dios el que nos ayuda en esta gran tarea de ser padres y madres de familia, de poder habitar en familia, en paz, en armonía. Y hay una pregunta allí, y dice que el mundo o los enemigos de la familia, hablándolo acá, llevándolo al contexto del programa esta noche, dice que hace agravio bajo forma de ley. Es decir, la palabra del Señor ya nos viene advirtiendo de que hay situaciones que tuercen el camino de la familia, que quieren distorsionar lo que Dios ha formado en la familia. La forma en que Dios desea que vivamos como familia. Hay enemigos de la palabra de Dios que quieren distorsionar ello. Pero entonces el Señor nos dice que Él es nuestro consuelo y que Él es el que nos instruye y nos guía con su palabra. Así que entonces vamos a permitir que el Señor con su misericordia esta noche nos instruya y nos recuerde tantas cosas importantes que necesitamos para tener una vida con nuestros hijos en instrucción y disciplina, pero en el Señor. Resulta que la instrucción va más allá de lo que simplemente piensa uno. ¿Qué será instrucción? En la instrucción, ¿qué significa instruir? ¿Alguien podrá de pronto tener un concepto en esta noche? ¿Qué es instruir para usted, querido padre, querida madre de familia? Pudiera ser enseñar, ¿verdad? Corregir. Todo eso es válido. Me fui al griego y significa estructurar hacia adentro, organizar internamente a otra persona. Eso significa en el griego de donde fue escrita la palabra de Dios. Instruir significa estructurar, organizar internamente a otra persona. Y es que en el diario vivir podemos notar cómo si usted compra un electrodoméstico, esto trae un manual de instrucciones, ¿verdad? Con el objetivo de que usted le dé un buen manejo y no lo dañe. Pero si usted de repente dice: no, yo ya sé manejar esa lavadora, eso es lo mismo que la otra, y archiva el manual y no lo mira, puede sufrir consecuencias. Y si un aparato que fácilmente con el tiempo pierde su utilidad, se daña, así lo maneje muy bien. Pero resulta de que cuanto más debemos tener este manual que nos instruye, un manual de instrucciones, y prestarle atención para poder organizar la vida de nosotros y de nuestros hijos. Porque no es fácil, es un mundo. Estos amores hermosos son un mundo allí internamente en donde necesitan aprender. Y ahí estamos nosotros. Pero nosotros entonces, ¿a quién tenemos? Pues al Señor, que nos ayuda y que nos guía en esta preciosa labor. Así que entonces es muy necesario, porque entender, porque es que instrucción va más allá entonces de traerlos a la iglesia. Claro, usted dirá: no, pues con llevarlos a la iglesia es suficiente. Se necesita ir más allá. Usted no puede decir: no, yo ya casi no leo la Biblia, ¿para qué eso? Con ir al culto es suficiente.
Necesitamos leer la palabra de Dios, porque ella nos instruye y nos enseña. Prestarle verdadera atención. No le pase a usted como me pasó a mí una vez. Yo dije, no, eso yo sé manejar esa lavadora, tantos años enseñada por allá donde trabajaba a lidiar con lavadoras, no va a ser capaz con esta. Cuando un día no funcionaba. Yo, ¿pero qué pasó? Y aparecieron 2 letras. Fue al manual, ahí sí busque y busque en el manual a ver qué era lo que pasaba. Y resulta de que a veces cometemos ese error. Tomamos la palabra como si fuera un libro más, lo ponemos allá, otro de pronto de decoración. Ya ni a la iglesia la traemos porque como ya está en el celular. Resulta de que esta palabra no vaya a sucederle a usted lo que me pasó a mí. Solamente cuando ya tiene el problema y qué dirá la Biblia. ¿Y ahora qué hago? No sé cómo manejar esta situación. Pero los felicito a todos que estamos esta noche aquí, porque se nota de que necesitamos y estamos siendo conscientes de que queremos aprender, queremos ser instruidos por la palabra de Dios. Y es que en 2 de Timoteo 3, el verso 16, dice la palabra de Dios: toda la escritura es ¿qué? ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces esta palabra cumple todas esas funciones: enseñar, pero también instruir. Y yo me di a la tarea de qué diferencia hay en instruir y enseñar, porque es que pareciera que fuera lo mismo. Resulta de que enseñar es dar una teoría de cómo se hace tal cosa, simplemente la teoría. Enseñar, dar a conocer algo nuevo, eso es enseñar. Vamos en la 5ª, mi hermana. Pero instruir va un poco más allá de la teoría. Voy con él y le acompaño en la práctica. Es decir, primero lo hago yo y luego le digo, mira, así es como se hace. Eso es instruir. Y nosotros a veces solo nos dedicamos a enseñar. ¿A cuántos nos ha pasado? Pero vaya, haga tal cosa, pero haga lo otro, pero ¿cómo no va a ser capaz? Hágale que usted puede, vea, y no vamos y con él. Instruir es ir con él, ir un poco más allá. Eso es instruir, acompañarlo en la práctica. Por eso la palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino y aunque si ve que es más que traerlos a la iglesia. No, es que yo los llevo todos los domingos a la escuela dominical. ¿Y usted cree que es suficiente? No. Hay que acompañarlo, hay que ir con él a la par. ¿Solo en la iglesia? No. Allá en casa. Que también podamos estudiar la palabra de Dios, que podamos también cantar juntos, que podamos explicarle qué es servir a Dios, cómo le servimos a Dios. En el diario vivir, tener una comunión allí en familia. Bueno, mis hermanos y hermanas, seguimos entonces. Resulta de que va un poco más allá de traerlos a la iglesia. Y para saber cómo instruir, pues tenemos la palabra del Señor Jesús. Dicen los que saben que los niños son como rollos. Vienen bien enrolladitos. Por eso usted los lleva a control de crecimiento. ¿Y qué? Es decir, hay que ayudarles a desenrollarse, a desarrollar sus conocimientos, sus habilidades, para que crezcan sanos y fuertes, no solo en el cuerpo, sino también en su forma de pensar, en su forma de vivir. Así que entonces el instruir abarca algo integral. Es una práctica que se convierte en una disciplina. Es decir, la práctica va muy junto con la disciplina y la práctica va junto con el instruir. Se va desglosando. Primero instruir, pero esa palabra me dice que hay una práctica en la que yo lo acompaño. Y después de esa práctica, entonces esa práctica se convierte en una disciplina. Y esa disciplina se convierte en un entrenamiento. ¿Cuántos han ido a entrenar al fútbol? A ver, sí hay varios. Sí van a entrenar el fútbol. ¿Y qué los ponen a hacer todos los días? Todos los días es el mismo ejercicio. Yo los he mirado todos los días. Y de aquí para allá, y que para coger habilidad, y que para saber cómo funciona, y que allí y allá. Todos los días lo mismo, sí, hasta que aprendan.
Después de que aprendieron esa, entonces le enseñan otra, para que cojan otra habilidad, otra destreza. En esa práctica, en ese entrenamiento. Es decir, que instruir y enseñar es un proceso de educación y desarrollo. Pero ahí es donde yo necesito que Dios me guíe. Es ahí donde yo debo permitirle a Dios que Él me guíe. Yo no sé si aquí muchos en algún momento, como hoy, hace unos años hacia acá, está de moda uno pues acudir al psicólogo, y eso no está mal, está bien. Pero cuando yo tenía a mis niños pequeños, yo les voy a contar una anécdota. Cuando ellos estaban muy pequeños, el mayor, porque es que con el mayor como que tiene uno más complicación porque es el primer hijo y uno es muy novato. Resulta de que muy activo y no obedecía, y yo no sabía cómo controlar ese muchacho. Y era de un temperamento firme. Resulta de que yo de muchacha, de soltera, yo nunca había conocido qué era sentir ira o mal genio. Yo era muy pacífica, muy pasiva. Pero cuando fui mamá, conocí qué es sentir y estar iracunda. Y entonces llegó un momento en que yo no aguantaba más, y pues a mí nunca me enseñaron. Hace 24 va a cumplir el muchacho, ya tiene 24. Es decir, que hace por ahí 22 años esto del psicólogo no se escuchaba tanto. Y yo, ¿pero qué hago? ¿Cómo hago? Este muchacho me hacía llorar. Yo me venía a la iglesia y me tocaba salirme llorando porque yo no era capaz de controlarlo. Entonces era una situación muy dura. Él le daba ira y a todo le daba con el puntapié. Y hacía el berrinche y chillaba en la calle así duro. ¿Y cómo se siente usted y cómo llega usted a la casa con un muchacho así? Que no puede, del mal genio. Y yo llegaba a la casa y pues uno cree que así como lo castigaron a uno, así uno entonces castiga a los de uno. Error, pero pues yo cometí esa novatada, ojalá ustedes no. Llegaba a la casa y con la correa mi papá siempre nos castigó. Yo agarré a ese muchacho y con la correa le di una paliza. Y un día él era tan inquieto en la casa, y nosotras las mamás que no sacamos el tiempo para prestarle atención a los muchachos. Lave, planche, haga de comer, organice aquí, barra, trapee, lave baños. Y ahí se le va el tiempo a uno. Espere, y a los niños le decimos: estoy ocupada, no canse, no moleste. Pues él, buscando atención, me hacía unas pilatunas. Y ese día le conté 4 veces, le di con la correa. Y eran por ahí las 6:30 o 8, no recuerdo, pero él ya estaba dormidito en la cuna. Yo me quedé mirando a mi niño y a mí se me desgajaron unas lágrimas. Yo le dije: Señor, que me acordé de lo que dice la Biblia. Me acordé que la Biblia dice: no se apresure a destruir su hijo. Entonces yo le dije: Señor, yo no quiero caer en ese error de destruir mi muchacho. Por favor, enséñeme a ser mamá. Me arrodillé y esas palabras se las dije al Señor. Es tanto que yo le dije: Señor, tu palabra dice que los hijos son una bendición. Señor, me parece una vergüenza. Y le dije yo al Señor: era un pitico de 2 años. Y vea cómo estaba esta mamá. Y sabe que hablar con el Señor siempre funciona. ¿Sabe el Señor qué me dijo? El Señor me dijo: es que primero se tiene que calmar usted para que le enseñe a él cómo calmarse. Ay, Señor. Y Él me enseñó a ser mamá. Él me enseñó para que yo pudiera enseñar e instruir a mi niño. Entonces es primero yo la que debo aprender como mamá. Es usted, mi querido hermano, el que debe aprender como papá. ¿Qué debe hacer y cómo lo debe hacer para enseñarle a su muchacho? Eso lo dice Deuteronomio 6:6. Ahí seguimos con la siguiente diapositiva. A ver, alguien que me ayude a leer. ¿Cómo es que dice? Deben estar aquí en mi corazón. Yo no puedo tratar de instruir y de enseñarle a mi hijo algo que yo no practico. Algo que yo no sé hacer, algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Y a mi hijo sí le voy a exigir: no diga mentiras, pero él sí escucha que yo digo mentiras. No hay moral para que entonces el niño diga: mi papá me está instruyendo.
No, hay cierta situación que no cuadra, porque mi papá dice una cosa pero hace otra. Por eso el Señor en su palabra nos dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Después de que estén en mi corazón, entonces ahí sí voy a enseñarles, ahí sí voy a hablarles. Y bueno, yo pregunto, ¿su hijo sabe por qué usted viene a la iglesia? Usted le ha dicho a qué venimos a la iglesia. Cuando oramos, les explicamos por qué a veces lloramos. ¿Sabe su niño eso? Usted no puede decirle, ay, no, es que él está muy chiquito, él no sabe cuando esté más grande. No, es ahora. Si está pequeño, es ya que hay que explicarle. Si está más grandecito, hay que enseñarle. Si ya está adulto, cuéntele, dígale que sea usted la mamá la que le explicó por qué se ora o por qué lloramos en la presencia de Dios. Así ya se haya casado y se haya ido. Si usted no se lo ha dicho, dígaselo. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que debemos hablarle a los hijos. ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué damos el diezmo? Que nos miren haciéndolo. A veces los hijos no miran eso. Y se hace necesario que ellos miren, pero también que usted les diga el por qué. Es que Dios es el dueño de todo, hijo. Tenemos un Dios muy bueno que nos da en abundancia y Él en su palabra nos manda y nos dice que hay que darle a Él lo que es de Él. Que sepan desde pequeños. Eso es instruir, eso es enseñarle. Cuando llego a la iglesia o cuando llego de la iglesia, ¿cómo es mi comportamiento en la casa? Que no sea que nuestros hijos tengan que decir, no, ¿para qué ir a mi mamá a la iglesia? Si de allá llega toda bravaleta. ¿O para qué mi papá? No sé qué le hicieron en la iglesia, porque llega todo enojado conmigo. Es importante que ellos miren en nosotros un ejemplo especial. Que miren algo diferente en su vida, en su corazón, en su forma de tratarlos cuando usted llega de la iglesia. Que usted le pueda decir a sus hijos y ellos puedan aprender cuáles son las promesas. ¿Por qué está usted en la iglesia? Yo conozco hoy a mucha gente y varias personas con las que he compartido dicen, es que yo voy a la iglesia pentecostal porque es que allá en la iglesia donde fue mi mamá toda la vida. Oh, es que esta iglesia aquí es donde mi mamá me enseñó y pues esa es la herencia que ellos me dejaron y ellos lo dicen así. Pero qué bonito que unas personas más adelante sus hijos puedan decir, no, yo voy a la iglesia pentecostal porque es que conocí a Dios y allá es donde yo tengo la salvación para mi alma, porque es una iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Sonaría muy diferente. Pero ¿quiénes somos los encargados de enseñarle a la nueva generación, de instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor? Nosotros. Pero no es solo con las palabras, es con nuestro ejemplo. Y yo me lleno de un sentimiento y pongo mi mente allá como en ese pasado, en el tiempo de Jocabet. Porque es que para usted enseñarle a los hijos, usted tiene que mirar algo especial en su hijo. Así como le pasó a Jocabet. Y yo me pregunté, ¿qué vio Jocabet? Porque es que no fue fácil lo que Jocabet hizo. Imagínese usted que lo que hizo Jocabet fue un trabajo grande y fue difícil. ¿Usted se imagina lo que es que un niño no llore muy duro? Yo no sé cómo hizo ella. No podían descubrir que ahí en esa casa había un bebé. No podían descubrir que ella estaba embarazada, incluso ni siquiera eso. Pero ella se casó y quedó embarazada, como lo normal, ¿no? Y dice, en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer que era Jocabet quedó embarazada y dio a luz un hijo varón. Y todas las mujeres que tenían hijos varones tenían que
A la casa llegaban y le mataban el niño. Y se lo echaban al río y los mataban. ¿Cómo hizo ella para ocultar el embarazo? ¿Cómo hizo ella para ocultar a ese bebé 3 meses? Pero es que ella vio algo excepcional. Dice, al ver que era un niño excepcional, ella vio algo especial. Usted que mira en sus hijos, no, el chino es muy rebelde. No, el chino tan chillón. A veces nos pasa así. Una hermana me dio un consejo un día y me dijo, no lo mires como algo extraño. Él es un niño normal. Así son los niños, necesita ser educado. Y usted la llamada a educarlo. Pero a veces nos llenamos hasta aquí de tanto trabajo. No les prestamos atención y luego con decir que son chillones, que son rebeldes, que son malcriados, que no. Pensamos mal. ¿Cómo lo vio Jocabed? Para que Jocabed hiciera un trabajo tan excelente. Vio que era un niño excepcional. Vio una salvación especial, vio algo especial. Y yo le digo a usted, mi querido hermano, mi querida hermana, si su hijo esté perdido en el vicio, yo le invito, y si su niño está pequeño, yo le invito esta noche para que usted mire que ese niño puede ser un predicador, un siervo de Dios, que ese hombre, aunque está perdido, de allá Dios lo puede rescatar, pero que su hijo usted necesita verlo como un vaso especial de Dios tiene propósitos para nuestros hijos. Eso téngalo por seguro. Dios tiene proyectos maravillosos con nuestros hijos, pero nosotros debemos estar dispuestos de verdad a mirarlo y a hacer que ese proyecto se haga una realidad. Lo que hizo Jocabed inspiró a Moisés de tal manera que Moisés también vio algo especial. Y yo me pregunté, ¿qué vio Moisés? Porque Moisés, ya conocemos esa historia tan bonita. ¿Cómo fue que su misma mamá lo pudo criar, lo amamantó? Pero él era hijo de la hija de Faraón. Lo prohibió porque ella lo encontró. Y él creció quizá en el palacio real, lleno de lujo. Sí, lleno de cosas bonitas, no le faltaba nada. ¿Qué le falta a un hijo de un rey, a un sobrino de un rey? Hijo de la hija de Faraón, era nieto, ¿verdad? ¿Qué le falta a un nieto de un rey? Económicamente nada. Tiene todo a sus pies. Pero a mí me impacta y pregunto, ¿qué vio Moisés en Jocabed? Jocabed, ¿cómo fue que pudo enseñarlo de tal manera, impactar la vida de su hijo? Para que este muchacho, cuando ya fue grande, vea lo que hizo, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. No quiero vivir en este palacio. Y yo me atrevo a pensar que quizá él dijo, es que esto se acaba, esto no es duradero. En cambio, lo que tiene ese pueblo, yo lo quiero. Ese pueblo tiene el verdadero Dios que creó todo el universo. Este pueblo tiene este Dios maravilloso. En Egipto solo habían dioses falsos. Y Moisés pudo ver eso. ¿Por qué lo vio Moisés? Porque hubo una mamá que se lo enseñó. Porque hubo una mamá que se lo enseñó y él se antojó. Él se antojó y dijo, no, yo prefiero que me ultrajen, así me digan esclavo, no me interesa. Me voy con los esclavos. No importa que hablen mal de mí, que me vituperen, no interesa. Pero quiero ese galardón. Dice la Biblia ahí, tenía puesta su mirada ¿dónde? En el galardón. ¿Sabe qué? Una de las cosas que a mí me ha alentado estos años, yo desde los 16 años le entregué mi vida al Señor. Y esas promesas de Él, vea, yo me acuerdo cuando yo tenía 8 años, yo para donde iba mi mamá, para allá ella me llevaba porque yo era la del medio. La mayor se quedaba con los más pequeños. Y como yo era la que podía andar más fácil, pues me llevaba a mí.
Y en todo el camino ella era hablando de Dios, de cómo conoció a Dios, que Jesucristo venía por su iglesia, que el día que viniera y se quedaran muchos, que eso iba a ser un sufrimiento terrible, que Dios en el cielo tenía cosas maravillosas para nosotros, que la salvación, que la vida eterna. Y yo todo eso, vea, era ahí. Y eso se me quedó en el corazón. Sí, yo cuando mi mamá de pronto en la casa hacía falta el mercado porque éramos escasos de recursos, yo miraba a una mamá que se arrodillaba y empezaba a orar y me decía, es que Dios sabe proveer. Y yo miraba como Dios muchas veces nos proveyó. Así que cuando yo ya fui grandecita, yo dije, Señor, yo quiero esas promesas para mí también. Yo quiero un día ir al cielo a celebrar esas bodas del Cordero que usted dice en su palabra. Esas promesas yo las conocí. Entonces yo estoy segura que lo mismo le pasó a Moisés. Conoció esas promesas y él dijo, yo quiero eso. Aquí en Egipto no puedo, entonces me voy. Y rehusó. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que lo hizo antojar. Querido padre, querida madre de familia, usted y yo tenemos un compromiso muy grande. Necesitamos vivir este evangelio de tal manera que nuestros muchachos se antojen y digan, las drogas no sirven para nada, sigo a Jesucristo. Las modas que el mundo ofrece, todo eso pasa, sigo a Jesucristo, voy a servirle a Él. Que sean jóvenes que se antojen de esta palabra, que su niño, que su niña, cuando crezca, vaya creciendo antojado de esta palabra. Pero ¿cómo será posible? ¿Cómo será posible? Si es que hoy tiempo no hay. Imagínese lo que vive en el mundo actual. El niño desde los 2 o 3 años, ¿a dónde es que lo llevan para la mamá poderse ir a trabajar? Al jardín. Entonces desde las 8 hasta las 4 en el jardín. Y esto es por ahí desde los 2 años hasta los 6 o 7. A los 7 años, ¿qué pasa con el niño o la niña? A la escuela. Y también allí entran aún 1 hora más temprano, a las 7 de la mañana, cuando más hasta la 1, o a veces se inventaron ya la jornada continua. Almuerzan y todo allá y siguen derecho hasta las 4 o 5 van llegando a la casa. A hacer tareas, a la carrera, todo a la carrera porque tiempo no hay. ¿En qué momento les estamos enseñando esta poderosa palabra? ¿Cómo los estamos inspirando a que el trabajo es muy necesario y que hay que trabajar todo el día para poder vivir? Es ahí donde entonces debemos pensar. Porque ya después de la escuela empiezan el bachillerato y llega la adolescencia. Y allí en la adolescencia entonces se encuentran las drogas, las malas amistades, la prostitución, la promiscuidad sexual y la delincuencia. Y usted puede decir, no, eso no le va a pasar a mi hijo. Que Dios nos guarde. Pero ¿qué estamos haciendo para que eso no pase? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos no se queden esclavizados o no quieran ir a hacer lo que el mundo hace en la esclavitud del pecado? ¿Cómo los estamos inspirando? A que el trabajo es lo más importante, a que al trabajo es a lo que más tiempo hay que sacarle. Es triste que ya no hay tiempo, pero para poder instruir y disciplinar en la amonestación del Señor, necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo para organizar internamente la vida de nuestros hijos y poderlos entrenar para la salvación y la vida eterna. Vamos a mirar el videito, por favor. Son 5 minuticos de video. Un niño que crece con padres ausentes y emocionalmente distantes no solo se siente solo y abandonado, su cerebro se moldea de una manera distinta. ¿Alguna vez te has preguntado qué impacto tienen tus palabras, tu mirada, tu forma de reaccionar en la mente y el corazón de tu hijo? Hoy hablaremos de un concepto fundamental: los padres y madres fantasma. Esas figuras que, aunque comparten techo, rutinas y tiempo con sus hijos, no logran conectar con ellos.
Padres que están, pero no están, que solo transmiten indiferencia, frialdad o distancia emocional. Además, te compartiré las señales más comunes de un padre o madre fantasma para que puedas identificar si sin darte cuenta estás cayendo en este patrón. Veremos cómo esta desconexión silenciosa impacta directamente en el cerebro de tu hijo, afectando su desarrollo emocional sin que tú lo sepas. Porque amar a nuestros hijos va mucho más allá de cubrir sus necesidades materiales. Es mirarlos, escucharlos, validarlos y estar verdaderamente presentes en su mundo interior. Niños deprimidos, niños tímidos, niños emocionalmente inestables, niños que lloran de más, que se aíslan, que se enfadan por todo o que buscan atención en cada mirada. Estas no son simples etapas que se superan con el tiempo. Tampoco son características inevitables del temperamento. Muchas veces son las consecuencias silenciosas y profundas de algo que como sociedad pasamos por alto: la ausencia emocional de los padres. Y no estoy hablando de padres que han abandonado a sus hijos físicamente. Hablo de esos padres y madres que están en casa, que recogen, que cocinan, que llevan al colegio, pero que no están realmente presentes. Esos padres que están tan ocupados, tan estresados, tan abrumados por sus propias emociones o pantallas, que no se detienen a mirar, a escuchar, a sentir a sus hijos. Padres y madres que viven con ellos, pero no los ven. Y para un niño, no sentirse visto es una de las formas más dolorosas de abandono. Cuando un niño no se siente mirado con atención, cuando sus emociones son ignoradas o minimizadas, su cerebro comienza a funcionar de forma distinta. Entra en modo supervivencia. El sistema nervioso interpreta esa falta de conexión como una amenaza. El niño no lo razona, pero lo siente. Algo está mal. Y su cuerpo reacciona liberando cortisol, la hormona del estrés. Ese cortisol elevado de manera constante impide que el cerebro madure en equilibrio, limita su capacidad para autorregularse y afecta incluso su memoria, su concentración, su aprendizaje y, sobre todo, su estabilidad emocional. Un niño que crece sintiéndose solo, aunque esté rodeado de adultos, empieza a crear estrategias para protegerse emocionalmente. Aprende a no molestar, a no pedir, a no hablar de lo que siente. Se vuelve hipervigilante, con miedo a equivocarse o a ser rechazado. O por el contrario, actúa con rabia o con rebeldía, intentando llamar la atención de alguna manera. Es su forma de gritar lo que no sabe expresar con palabras. Lo triste es que muchos adultos etiquetan ese comportamiento como malcriado, intenso o flojo, sin ver el dolor profundo que hay detrás. Y ese dolor no desaparece con el paso del tiempo. Todo lo contrario, se transforma. Ese niño se convierte en un adolescente que se siente vacío, que necesita ser validado constantemente, que no confía en sí mismo. Un joven que puede desarrollar ansiedad, dependencia emocional o una desconexión con lo que siente. Y más adelante, un adulto que repite patrones, que se siente solo en sus relaciones, que teme al abandono, que no logra conectar de manera sana con los demás porque su cerebro aprendió desde pequeño que el mundo no es un lugar seguro y que el amor simplemente no estaba disponible. Lo más preocupante de todo esto es que muchos padres no lo hacen por falta de amor. Aman a sus hijos profundamente, pero no saben cómo estar, no saben cómo mirar con atención. Nadie les enseñó a vincularse emocionalmente. Creen que dar cosas materiales, cubrir necesidades básicas o mantener la rutina es suficiente. Y claro que eso importa. Pero los niños no solo necesitan techo y comida. Necesitan sentirse importantes, amados, reconocidos. Necesitan saber que su emoción tiene un lugar en el mundo, que su tristeza no es molestia, que su alegría no es exagerada, que su presencia es valiosa. Este vídeo es una invitación a despertar, a mirar hacia adentro y preguntarte con honestidad: ¿estoy realmente presente para mi hijo? ¿Estoy conectado con su mundo interior o solo estoy cumpliendo con mi deber? Ser padres emocionalmente disponibles no es cuestión de perfección, es cuestión de consciencia. Y la buena noticia es que nunca es tarde. Siempre podemos cambiar, siempre podemos empezar a estar de verdad, a mirar con amor, a escuchar con calma, a abrazar sin prisa. Porque cuando un niño se siente verdaderamente visto, su cerebro florece, y con él florece su autoestima, su seguridad, su capacidad de amar y de vivir una vida más plena. Ahora quiero hablarte de 5 señales que pueden alertarte si, sin darte... Se necesita tiempo.
tiempo para poder conectar con ellos, para hacerles sentir que los entendemos, que es normal lo que sienten en cuanto a una ira, en cuanto a un mal comportamiento. Porque es que cuando no sabemos explicarles cómo manejar su mal comportamiento, ellos solo se sienten criticados y solo señalados. Pero cuando les explicamos, bueno, ¿por qué se comportó así? ¿Qué hacer cuando se comportan mal? Pero a veces cuando una queja en el colegio, cuando hay de pronto cierto mal comportamiento, lo que hacemos es que usted, ¿por qué hace eso? Lo regañamos, pero es que eso no se hace y no les explicamos cómo hacerlo bien. Resulta de que al no explicarles, al solo criticarlos y no darles solución al problema, ellos se sienten solos. Y sabe que uno de los castigos para los seres que cometen delitos es la cárcel. Y las cárceles están así, llenas de gente, de hombres, de mujeres, lejos, aislados, solos. Eso es un castigo. Y tristemente muchos niños se sienten así. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando se portan mal? En cierta ocasión, el hijo de cierta amiga: mamá, me encontré 2,000 pesos. Así, ¿qué tan de buenas? Está bien. Al otro día: mamá, hoy me encontré 5,000. ¿Verdad? Mamá, hoy me encontré 1,000. Y así todos los días llegaba con dinero. Ella dijo: algo raro está pasando. Fue y habló con él: ¿de dónde está sacando el dinero hoy? Cuéntame qué pasa contigo. No quería contarle, pero cuando ella le dijo: es que a mí me pasó algo parecido. Es que yo le cogía la plata a mi papá. Él trabajaba y vendía ciertas cosas y cuando él llegaba se acostaba a dormir y yo a las escondidas le sacaba. ¿Tú estás haciendo eso? El niño, al mirar que la mamá también le había pasado, le dijo: sí, mamá. Bueno, hijo, como somos seres humanos y cometemos errores, no podemos seguir en esos errores. Eso es pecado delante de Dios. Vea, la Biblia dice que eso es robar, que eso es ser ladrón. Y yo no quiero que usted siga haciendo eso, porque un día lo van a matar o lo meten a la cárcel si usted sigue robando. Además, te digo algo más importante: si el Señor viene ya por su iglesia, usted se queda. Y el niño empezó a llorar: mamá, yo no me quiero quedar de la venida del Señor. Entonces la mamá le explicó: vamos al altar, vamos a orar en el altar, le vamos a decir al Señor que usted se arrepiente de haber hecho eso y que no lo vuelves a hacer, porque eso hice yo, hijo, y Dios sanó mi corazón y yo nunca más volví a hacer eso, hijo. Así le enseñó. El niño entonces no se siente así, criticado a toda hora, porque entonces no va a decir nada. Pero cuando le explicamos que es que nosotros también somos seres humanos. Proverbios 29:17. Ahí en Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo, ¿y qué? Y te dará descanso. ¿Y dará qué? Alegría a tu alma. Pero se nos olvida qué es corregir. Siempre pensamos que corregir es el castigo y te cierras allá en la pieza solo, no me sales toda la tarde. No, corregir no es eso. La Biblia nos dice que corrige a tu hijo y te dará descanso. Entonces, ¿qué es corregir? Es como si usted hizo mal una tarea que tiene que hacer: borrar y volverla a hacer. Es enseñarle cómo hacerlo bien, es acompañarlo, es decirle, es inspirarlo. Pero a veces entonces lo que hacemos es: uy, no, que no se dé cuenta nadie, ¿qué van a decir? O compórtate bien para que el pastor mira que tú eres juicioso. No, no es así. No es para que los demás miren. No, él se debe comportar bien porque es un ser valioso, porque Dios lo creó con propósitos grandes, porque él es el hijo del rey, porque ella es una princesa. Por eso se debe comportar bien, no para que los demás miren, porque si así siempre les enseñamos: ay, no, porque qué dirá la vecina, ay, quédate quieta porque qué dicen los hermanos.
No, a ella lo último no le va a interesar, pues que digan, no importa. Que digan lo que quieran. No, pero cuando le enseñamos que es porque es un ser especial y que Dios lo creó con propósitos grandes, entonces ella guarda su compostura. Entonces él aprende que en Dios hay un propósito en el cual él quiere vivir y quiere cumplir. Eso es corregir, indicarles lo que deben hacer cuando se equivocan. No simplemente señalarlos y castigarlos y ya. Es enseñarles. Me di a la tarea de buscar qué es amonestación, porque la palabra del Señor nos enseña que hay que amonestarlos en el Señor. Y amonestación no es un juicio. La amonestación no se trata de condenar, sino de ayudar a la persona a entender su error y qué más, y cambiar. Es una advertencia y exhortación. Se trata de señalar un error. Es decir, es el error que cometió, no es el joven. No es el niño el problema. No, el problema son esos actos que hay que hacerlos, que corrijan esos actos para poder seguir adelante y avanzar. Se trata de señalar el error y animar a la persona a cambiar de actitud o conducta. Se centra en la corrección. El objetivo es ayudar a la persona a crecer y evitar futuros errores. Además, también la amonestación es ¿qué? Un acto de amor. Se realiza con la intención de ayudar a la persona a encontrar el camino ¿qué? Correcto. La amonestación puede incluir consejo y apoyo. Se busca ayudar a la persona a entender la situación y a encontrar soluciones. Para poder hacer todo eso una realidad, ¿usted cree que en 10 minutos que usted alegó con la hija o con el hijo porque todo el día se la pasa en el celular? ¿Será que eso es? En esos 10 minutos cumplimos con todo eso que dice ahí sobre la amonestación. No. Entonces es ahí donde la palabra del Señor, Efesios 6:4 dice: y a vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, que la amonestación del Señor es establecer límites, establecer normas desde el amor. Un joven un día le dijo al papá: yo estoy esperando cumplir los 18 para largarme de la casa. ¿Por qué él esperaba hasta cumplir los 18? Porque no hacía ya lo que quería hacer. Él dijo: yo me quiero tatuar, yo me quiero poner piercing, yo quiero vivir mi vida. ¿Por qué no lo hacía ahí en la casa? Porque desde pequeñito le enseñaron que había normas, que había que obedecer. Y si él quería hacer todas esas cosas, él tenía muy claro eso. Pero qué importante es que haya normas fundamentadas en el amor, donde se les enseña por qué está esa norma. Cuando ponemos esas normas y son claras, eso se convierte, esa amonestación se convierte en una herramienta, y con esa herramienta ponemos los límites adecuados. Pero entonces ellos con esa herramienta se sienten que tienen una ayuda para su desarrollo, un apoyo, que no es porque papá y mamá sean amargados. No, es porque saben, él empieza a saber, es que es por mi bien. Y ya les termino de contar la anécdota del joven que quería ponerse todo eso. ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo se debe establecer las normas? Desde el amor. Porque sencillamente la amonestación bíblica es una herramienta de amor. Entonces, ¿cómo yo desde el amor pongo normas? Sin gritar, sin amenazar. Si en vez de estar criticándole, usted no me ayuda, mire, y ahí eso, y por eso, y toda enamorada, y no se la pasa sino en ese celular, entonces ¿qué va a hacer cuando tal cosa? No, sería muy diferente si usted le dice: mamita, me regalan media horita, vamos a comer algo por allí.
y usted le dice, vamos a comer algo y quiero que hablemos algo especial, algo importante. Entonces salen a caminar, a hacer de pronto un ejercicio en la mañana y charlan sobre cosas importantes. Ya no se va a sentir amenazado. Le voy a decomisar el celular, pero lo voy a castigar y le quito el internet. No, sin amenazas, sino que desde el amor, con insistencia, con paciencia. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo nos llama el Señor a nosotros? ¿Cuántas veces nos llamó para que entendiéramos la salvación? Cantidad de veces. Y con paciencia, Él espera paciente de que usted y yo le obedezcamos, que escuchemos su voz, y dice, si escuchareis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Él es paciente, dice, no queriendo que ninguno, dice que es paciente. Y nosotros no queremos ser pacientes con los hijos. Les miramos el error y seguimos ahí enfrascados y queremos quitarle a las malas ese error que tienen o que cometen. No, hagámoslo con dulzura y con amor, con paciencia, con perdón, con misericordia, con compasión. ¿Sabe que la Biblia en Proverbios 16:6 en la siguiente dice, con misericordia y verdad qué? Con misericordia. La misericordia es sentir compasión por ellos, no ira. Siente usted esa ira porque no hace lo que usted desea que haga. Con compasión y misericordia se corrige, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cuál verdad? Que yo también fallo, que yo soy un ser humano igual, que también cometo errores. ¿Qué pasó con el joven que les comenté? El papá, como todo ser humano, le dio mal genio y se fue para la casa y le dijo, pues yo lo voy a soltar entonces. Si quiere hacer lo que quiera, desagradecido. Pero en la casa el papá empezó a pensar, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo es posible que este muchacho me diga esto? Tenían confianza porque para que le dijera una cosa de esas. Oró por el joven de 16 años. Y un día le dijo, hijo, necesito que hablemos. Siéntese un ratico. Se sentó y le dijo, te voy a hablar como su papá. Hijo, desde que usted nació, yo lo puse a usted en las manos de Dios, lo presenté y empezó a decirle todo lo que había hecho como papá. Como papá yo quiero verlo a usted en éxito. Quiero verlo salir adelante, por eso le estoy dando estudio. He hecho unos ahorros porque yo quiero que usted vaya a la universidad. Yo quiero que usted sea alguien en la vida, mi amor, que no quiero que de pronto en tantas cosas de este mundo usted fracase. Y después de aconsejarlo, empezó a decirle, hijo, ahora le voy a hablar como su pastor. Hijo, si yo he caminado 5 y 6 horas para anunciarle el evangelio a un perdido, ese papá es un pastor. Entonces le dijo, voy a hablarle como su pastor. Dijo, si yo he hecho esfuerzos por una persona que no es mi familia y le he hablado de Dios, yo no voy a descansar hasta que usted conozca al Dios que yo conozco. Porque es que Dios a mí me cambió la vida, hijo. Vea, yo era un borracho. Yo me la pasaba en el cementerio llorando porque mi mamá había muerto y había un vacío que nadie me lo llenaba. Pero el día que yo conocí a Dios, Él me dio consuelo, Él me dio paz, Él me dio una vida nueva. Dice y cuenta ese papá que ese joven se puso a llorar y se abrazaron, y ese papá le dijo, hijo, cuenta con mi apoyo. Cuando me necesites, ahí estoy, pero yo quiero que usted conozca a Dios. Le habló desde el corazón, pero para hacer todo eso se requiere de tiempo.
Para hacer todo eso se requiere misericordia y verdad, hablar la verdad. Y si muchas veces a otras personas les hablamos con amabilidad, hay alguien en la tienda, buenos días vecino, ¿cómo amanece? Y hasta lo invitamos a tomar tinto. Y con los hijos en la casa, a toda hora es el regaño, o de pronto nos ven mal encarados. No, pero es que el evangelio en mi papá, ¿qué ha hecho si sigue siendo así? No puede ser que sigamos en esa forma. Vamos a estar de pie, por favor. La palabra del Señor en el salmo en que leímos, el Salmo 94, dice: bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu palabra lo instruye para hacerlo descansar. ¿Cuándo? En los días de aflicción. Es decir, que aunque hagamos bien las cosas o nos equivoquemos normal como ser humanos, Dios siempre está presente para ayudarnos en el tiempo de aflicción. Y el salmista dice: si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Tus consolaciones alegran mi vida. Esta palabra es un consuelo. Si hemos hecho mal, dice la palabra del Señor, podamos decir, como dijo el salmista: no lo haré más. No haré más otra vez las cosas de pronto de esa forma en que las venía haciendo. Me quiero corregir para poder corregir los pasos y el camino de los que van detrás de mí. Si hay un padre así necesitado, o si hay un joven que aún quiere aprender, levante su mano y hable con el Señor en este momento. Dígale: Señor, yo quiero instruir en justicia, así como dice tu palabra, en la disciplina y amonestación suya, Señor. Pero yo necesito que me des dominio propio para enseñarle a mis hijos o a los jóvenes, a los que están cerca, que se puede vivir una vida diferente, que el evangelio me trajo paz, que el evangelio trae felicidad, que el evangelio trae esa medicina que necesitamos para el alma herida. Soberano Señor maravilloso, esta noche invocamos tu nombre santo. Tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es espíritu y es vida. Señor Jesús, que la podamos poner en práctica. Señor Jesús, tu palabra nos enseña que es allí, como lo dice tu palabra, que debemos instruir con amor, Señor, con verdad, Señor Jesús, desde la misericordia, porque solo tú eres bueno, Señor. Guíanos como solo tú lo sabes hacer. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu palabra, que es esa lámpara, siga alumbrando nuestro camino, Señor maravilloso. En su nombre.